La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Me llamo Cristina y soy otra española en el exilio. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque yo también soy periodista y creo que ahora más que nunca necesitamos periodismo comprometido y valiente como el que hacéis vosotros. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque cada vez que os escucho desde la fría Noruega, donde tampoco se trata ni se paga igual al local que al extranjero, al hombre que a la mujer, me recordáis que soy de la Resistencia y no estoy sola. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Alguien dice, no, es que hay problemas más importantes, claro, y si no lo resolvemos, pues dentro de 20 años seguiremos igual, y cada generación que venga detrás hará su propia película de la historia. Y los que vivimos, las generaciones que debíamos de haberle dejado resuelto esto a los que vienen detrás, no se lo hemos dejado resuelto. Entonces, lo que debíamos de preguntarnos es, ¿alguien quiere algo contra la Iglesia porque diga que uno no se puede apuntar la mezquita a tu nombre en el siglo XXI? Pues chicos, que parece anómalo, que una cosa pase a ser tu propiedad porque te la apuntes a tu nombre en el siglo XXI, con los siglos de historia que tiene esa propiedad, ¿no? Es que hay cosas que hay que hablarlas. Entonces yo no sé si alguna vez habrá realmente un planteamiento sobre la necesidad de hacer nuevos acuerdos con la Santa Sede, pero si no existiera, algunas cosas hay que hablarlas. Entre resolverlo todo y resolver una parte, pero yo creo que el tiempo solo no resuelve los problemas, sencillamente habrá que sentarse a intentarlo resolver. Yo creo que en Madrid nosotros lo primero que hemos tenido muy claro es que era importantísimo tener una austeridad necesaria, es decir, ser uno más, ¿no? Yo creo que es muy bueno que el político quiera ser desde un primer momento alguien como los demás, ¿no? Para mí me resulta enormemente interesante seguir viajando en metro todos los días porque es una manera... La sobriedad, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho cuando Mujica dice que el político debe ser como los demás. Por eso nuestra intención es subir el IRPF a las rentas superiores a 140 o 150.000 euros, o lo que es lo mismo, a quienes ganan más de 10.000 euros al mes. Un nivel salarial, señorías, que más allá de los calificativos que cada uno quiera plantear, no representa ni a la clase media, ni mucho menos a la clase trabajadora. La estabilidad del gobierno está garantizada porque esta es la voluntad del Grupo Republicano y la voluntad de Junts per Catalunya. ¿Quién ha ganado? El país. ¿Y quién ha ganado? La mayoría independentista de esta Cámara, que continúa con voluntad firme para trazar el camino que dé respuesta a aquello que los ciudadanos votaron en las urnas el día 21 de diciembre. Sinceramente, creo que lo que está pasando en Cataluña es un circo con 3 pistas y en cada pista está uno de los partidos independentistas. Algunos de ellos ya están rozando la ilegalidad, que lo que están haciendo es alentando la kale borroka. Ya hay kale borroka en Cataluña. El otro día vi una pancarta que decía Visca terra iure, es decir, había una pancarta que decía que vuelva el terrorismo en Cataluña. A mí lo que me preocupa de todo esto es que España entera esté pendiente de lo que diga Torra. Me parece una humillación que un señor que quiere llamar a la violencia, que alenta a los CDRs, a los comités separatistas, una persona que dice que quiere liquidar el Estado, esté toda España entera por culpa de Sánchez mirando a Torra. Mire, el problema es que Sánchez le ha entregado a Torra las llaves de la Moncloa y Torra es el que decide si Sánchez sigue la Moncloa o no.
Así que tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, que por cierto lo que ha dicho es que hay que adoptar otras medidas, que esa no puede ser la única. Es lo que he creído entender yo, no que no se pueda garantizar el poder adquisitivo de las pensiones subiéndolas según el IPC, sino que hay que adoptar otras medidas. Y faltaría más, claro que hay que adoptar otras medidas. Tenemos que, por ejemplo, la recomendación 1 es la que habla sobre la suficiencia financiera. Tenemos que ver cómo financiamos las pensiones. En estos momentos, el acuerdo que hay en el Pacto de Toledo dice claramente que las pensiones se subirán según el IPC real. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. España es el quinto país del mundo donde las mujeres se sienten más seguras. Es por lo menos lo que dice un ranking que ha realizado la Universidad de Georgetown, lo ha publicado 20 Minutos aquí en España. Y en nuestro país, según este estudio, hay cifras que son positivas en materia de conciencia contra la violencia de género, la representación de las mujeres en el Parlamento, la brecha salarial, el acceso a la educación. Bueno, claro, todas estas cifras dependen del camino que hayamos recorrido y del lugar de donde veníamos, porque eso es lo que hace que cambien las percepciones. Y además el estudio contrasta con las cifras de la violencia de género. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas en España por la violencia machista, 962 desde que se registran datos oficiales, de forma que en que el estudio de Georgetown invita a cierto orgullo, parece evidente que hay pocas razones para las celebraciones. Pero además, no hay más que leer los comentarios que se han publicado en las redes sociales precisamente sobre este estudio para darse cuenta del extraordinario camino que todavía queda por recorrer. Hoy en la cafetera vamos a analizar la vida del profesor Marston, de Olive Byrne y de Elizabeth Holloway. Fueron profesores de Harvard, de psicología, que lucharon contra las convenciones en su tiempo. No mucha gente lo sabe, pero además de constituir una peculiar relación de amor triangular, fueron los creadores de Wonder Woman. Crearon un personaje de cómic, precisamente para hacer llegar a las clases populares los retos de la liberación de las cadenas que atan a las mujeres. Unas cadenas que solamente se pueden romper si luchamos contra ellas sin conformarnos. Esta es la apertura del programa La Cafetera de hoy, 5 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Stone written down, darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon... Ya sé que os ha gustado mucho, dice David Quirós, dice sobre la película, cómo me impactó, me agradó mucho, dice un canto al feminismo, dice a lo que debería ser nuestra sociedad, un matriarcado donde la mujer como protectora y creadora debería tomar las decisiones más importantes. Claro, porque el icono de Wonder Woman es un personaje que nos ha sorprendido que sea tan desconocido en España, un personaje de cómic sobre el que se han hecho películas, unas más afortunadas que otras, pero cuyo nacimiento responde a la intención que tenían estas tres personas, que además tenían una historia personal apasionante. Tres personas que decidieron, desde la posición que les daba estar en una cátedra de psicología en la Universidad de Harvard, que para instalar valores feministas en la sociedad tenían que hacerlo a través de la cultura popular, a través de los cómics, y se deciden a crear este cómic. Y en ese personaje de Wonder Woman aglutinan un montón de cosas. Es la película que vamos a analizar hoy en el Videoforum. Wonder Woman y el profesor Marston. Una película sobre los creadores del cómic, no sobre el propio cómic en sí. Vamos a hablar de ello y además lo vamos a hacer también incorporando no solamente a Pilar y a María, sino también otras voces para que nos ayuden a comprender un poquito mejor quién era este personaje, cuál es su aportación al movimiento feminista y también cómo es que ha pasado tan desapercibido a nuestros ojos. Vamos a hablar con Elisa McCausland, que es una escritora
que ha estudiado mucho el personaje de Wonder Woman y estas aportaciones al feminismo. Pero además la historia es apasionante y sé que ha gustado mucho entre los y las oyentes de este programa, porque he visto los comentarios que estáis poniendo en las redes sociales y estamos recibiendo muchos mensajes por vuestra parte sobre la película, porque además retrata una historia apasionante, la vida de 3 personas que compartieron una relación amorosa, tuvieron varios hijos entre los 3 y vivieron hasta el fin de sus días juntos. Bueno, toda esa historia de Wonder Woman, el profesor Marston y las 2 mujeres, Elizabeth Holloway y Olive Byrne, cuyos cerebros dieron lugar a la creación de la gran superheroína. Y hoy vamos a hacer una cosa. Como este es un tema sobre el que hemos investigado bastante en el programa, tenemos varios cómics y como decíamos, ahora además que volvemos del verano y estamos en plena campaña de recuperación de suscriptores y de mecenas, porque el verano ha sido duro y ha habido mucha gente por razones económicas o razones personales se ha dado de baja y tenemos que remontar este trayecto. ¿Quiénes se den de alta hoy como suscriptores mecenas por un año? Les vamos a enviar los cómics dedicados que hemos comprado, que tenemos 2 cómics dedicados por aquí. Claro, los vamos a tener que sortear, pero aquellas personas que estaban pensando en darse de alta, pero no terminaban de hacerlo porque no encontraban el momento o la ocasión, pues aprovechar hoy y os enviamos los cómics de Wonder Woman dedicada. Va a ser la gran heroína, la gran superheroína de este programa. Un icono que ya hacemos nuestro. He comprado hasta un muñequito que tiene como 6 o 7 dedos de altura. Wonder Woman, ¿qué te parece? Muy bien. Buenos días, María. Buenos días. Me parece increíble que no lo conocieras. A ver, sí sabía quién era Wonder Woman, pero no he visto ninguna película de lo que es Wonder Woman. Y es que además cuando lees los cómics, sobre todo porque, claro, los cómics se empiezan a editar en los años 40. Yo nunca he leído cómics, o sea, no soy una persona... De hecho, pido disculpas a aquellos lectores de cómics habituales que hoy se incorporen al programa por primera vez y digan, ¿pero de qué estáis hablando? Si yo... Porque... solamente he profundizado, he leído algún cómic obviamente y me parece una forma de expansión cultural increíblemente maravillosa, pero no soy un lector de cómics. Y sin embargo, he profundizado mucho en el personaje de Wonder Woman. Nace en los años 40, con estas 3 personas de las que hablaremos hoy, de la mano de estas 3 personas que hablaremos hoy. En los años 40, pero se ha editado hasta nuestros días, todavía hoy están saliendo cómics de Wonder Woman. Os podéis imaginar, ha pasado por todos los tiempos, por todas las culturas de su época, por todos los movimientos políticos de su época, nace con una vocación y una filosofía, pero atraviesa muchas etapas, hasta el punto de que hubo una época en la que le quitaron hasta los superpoderes, la convirtieron simplemente en una espía. Dependiendo de la época, claro, hay que imaginar que este personaje se ha dibujado sobre él, incluso en época de Ronald Reagan, con lo cual las preocupaciones de la sociedad y la moralidad de la sociedad era muy diferente. ¿Cuál fue, digamos, la gran conquista? Que quienes crean este personaje en los años 40 lucharon contra todas las convenciones de su tiempo y lo que querían era proporcionar una herramienta a las jóvenes para que entendieran que tenían que empoderarse, que tenían que romper las cadenas que las ataban. Así que fue toda una obra de ingeniería psicológica, porque eran doctores en psicología muy prestigiados, el inventor de la máquina de la verdad, que se utiliza en los casos de asesinato, por ejemplo. Así que y también es una historia apasionante. Y ya hablaremos, pero también influye mucho esa máquina de la verdad, incluso también en el personaje de Wonder Woman. Es decir, el personaje de Wonder Woman tiene... en la película, no sabemos si es una licencia, pero... Bueno, sí, según la película, el personaje es muy complejo y tiene muchos elementos. Vamos, tanto es solamente así en un personaje. Que la muñequita que tenemos aquí, que tengo entre las manos, tiene un lazo, porque además la muñequita nace como un personaje mitológico que pertenece a las amazonas mitológicas y lleva un lazo que es el lazo de la verdad, con el cual extrae la verdad a los enemigos y a los malvados y a los villanos de los cómics. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Hablaremos después de todas maneras y incorporaremos también la voz de los oyentes, que como digo, han llegado un montón de mensajes. Sé que la película es apasionante porque ha gustado mucho, sobre todo para gente con la mirada muy abierta, con la mente abierta, porque sobre todo habla de una relación más allá de las convenciones, porque habla de la relación de 3 personas, una relación de amor triangular, que es muy bonita, muy, muy bien expresada además. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia, no estás sola. Ya estáis diciendo que no, pero hablaremos de Cataluña también, sí.
alive when we meet once more. Better say something like, I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade. Bueno, vamos a repasar en todo caso las portadas de los periódicos antes de dar comienzo al videoforum. También tenemos que repasar la prensa internacional para ver qué ha dado de sí en estos últimos días, pero bueno, el hashtag que vamos a utilizar hoy, almohadilla la cafetera Wonder Woman, almohadilla la cafetera Wonder Woman. Dice Will Weiss, dice, la verdad es que nunca había leído nada de Wonder Woman y a raíz de esta película me ha interesado bastante el tema. Sí, deben estar encantados los del universo DC, los que distribuyen los cómics, porque hoy les vamos a colocar de Trending Topic, que por cierto, no sé por qué, no sé qué ha pasado, que además hoy estaba de hashtag de Trending Topic Capitán América también. Así que encima vamos a establecer una guerra de superhéroes. Yo no sé si Capitán América pertenece al mundo Marvel, a la otra gran empresa de cómics. Bueno, no lo sé, porque de esto estoy hablando un poco sin saber, pero no sé qué noticia ha habido con el actor de Capitán América o alguna cosa así, que ahora es Trending Topic, ¿no? Sí, de hecho, mientras estábamos decidiendo el hashtag, hemos visto que era Trending Topic, pues precisamente eso, Capitán América, y es que el actor Chris Evans confirma que termina su papel como Steven Rogers tras 8 años de interpretarlo. Pues lo siento por los fans de Capitán América, pero acabamos de arrasarle directamente. Wonder Woman le ha arrasado en el Trending Topic. Nuestro hashtag está arriba del todo y Wonder Woman se ha impuesto, como no puede ser de otra manera, a un superhéroe como Capitán América, que no tengo por otra parte nada que decir en contra porque no lo he seguido y no sé muy bien qué filosofía ni qué motor. Pero es que además hoy es el día en el que se conmemora el movimiento Me Too, así que se cumple un año, sí. Serán coincidencias muy importantes. Sí, bueno, y de hecho también otra noticia con la que nos hemos levantado, que es que detenían a más de 300 personas en la marcha contra Kavanaugh en Washington. O sea que es un día muy marcado por las mujeres y por el empoderamiento de las mujeres. Bueno, pues de momento ya hemos conseguido que la superheroína, o lo ha conseguido Wonder Woman, se coloque por encima del Capitán América, lo cual es toda una... Con su máquina de la verdad, ¿no? Con su máquina de la verdad, sí. A ver si alguien me puede aclarar lo del universo Marvel y dice lo del universo Marvel y el universo DC, a ver si es verdad que además hemos establecido una competencia empresarial. De pronto les hemos colocado el día que estarán muy contentos celebrando que estén de hashtag de Trending Topic, pero lo siento porque para nosotros Wonder Woman es una superheroína que lucha por la liberación de las cadenas que nos oprimen, así que nos gusta que haya quedado por encima y haya ganado esta nueva batalla. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, pero además esto es un programa de actualidad en una semana en la que ha estado muy marcada por el asunto catalán. Lo vamos a despejar de todas maneras con una cierta velocidad, no os preocupéis porque ya he visto que hoy es viernes y también la gente está muy cansada y no hay una gran novedad en esto. Hay una pugna entre el secesionismo, pero también se ha dado una cierta tregua porque es verdad que ha habido miedo in extremis a que se rompieran los acuerdos de gobierno, los acuerdos internos del equipo de Torra y que esto desembocase en unas elecciones. En las últimas horas incluso se había llegado a insinuar esa posibilidad, unas elecciones en Cataluña. Así que parece que se ha firmado una cierta tregua. Dice el periódico El País que el Govern se tambalea por la pugna entre los secesionistas, pero que un acuerdo in extremis salva de la ruptura al equipo de Torra, aunque el Parlament vuelve a estar bloqueado, dice el periódico El País en su portada. Dice que el enfrentamiento entre los partidos que sostienen al gobierno catalán de Quim Torra estalló ayer en la más grave crisis en esa coalición desde su constitución hace 4 meses. El choque en torno a cómo sustituir a los diputados presos o fugados, como ordenó el Supremo, bloqueó durante todo el día el pleno del Parlamento, que finalmente, dice el periódico El País, terminó por fue aplazado, dice en principio, hasta el día 9. Fue el desenlace de un día de alta tensión en el que Esquerra Republicana llegó a dar por terminada la legislatura ante la resistencia de Junts per Catalunya a que sus 4 diputados suspendidos delegaran de nuevo su voto. Bueno, esto en lo que se refiere a Cataluña en la portada del periódico El País, también portada del ABC. Claro, era llamativo de escuchar a Rivera diciendo que había mucho interés por colocar esto permanentemente en la agenda. Hombre, si es que no hacen otra cosa desde Ciudadanos. A mí lo que me preocupa de todo esto es que España entera esté pendiente de lo que diga Torra. Me parece una humillación que un señor que quiere
llamar a la violencia, que alenta a los CDRs, a los comités separatistas. Una persona que dice que quiere liquidar el Estado, esté toda España entera por culpa de Sánchez mirando a Torra. Mire, el problema es que Sánchez le ha entregado a Torra las llaves de la Moncloa y Torra es el que decide si Sánchez sigue la Moncloa o no. Y eso es el gran error de Sánchez, ese es el gran error irresponsable del Partido Socialista. Creo que Sánchez tiene que convocar elecciones cuanto antes para que los españoles no estemos en manos de Torra. Claro, llama mucho la atención que diga esto Albert Rivera. Ahora, no sé por qué le resulta tan raro que alguien esté metiendo con calzador Cataluña hasta en las hojas parroquiales. Pero es que lo hemos encontrado hoy en el ABC, también en la portada, por supuesto lo llevan. En el ABC, los independentistas bloquearon ayer de nuevo la sesión del Parlamento Autonómico. Dice, revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Procés. Estrasburgo desestima la primera demanda contra España por el 1 de octubre. Yo no celebraría mucho estas demandas, no vaya a ser que nos empiecen a caer otras. Los separatistas insisten en la desobediencia en otra bochornosa jornada en el Parlamento catalán, dice el periódico ABC en una fotografía en la que están sentados en solitario el PSC y también Inés Arrimadas con su grupo de diputados de Ciudadanos y algunos diputados del Partido Popular. El resto del hemiciclo vacío. En el periódico El Mundo dice Puigdemont lleva el caos al Parlamento para que no acate al Supremo. Esquerra Republicana y Junts per Cat pactan en contra de los letrados delegar el voto de los huidos y presos. Toda decisión de la Cámara podría ser ilegalizada, dice el periódico El Mundo. Y además, en La Razón, este calendario electoral. De diciembre de 2018 a diciembre de 2019 pueden coincidir hasta 6 citas en las urnas, abocados al maratón electoral. Los partidos se preparan para la conjunción de andaluzas, catalanas, generales, autonómicas, municipales y europeas. Este récord tendría un coste de casi 400 millones para las arcas públicas. Bueno, el periódico La Razón ya da por hecho que se van a Pero vamos a ver, unas elecciones generales y unas catalanas. Está por ver, claro, vamos a ver cuándo pasa todo esto. Por un lado están a favor del discurso de aquellos políticos que están pidiendo continuamente todos los días elecciones a Sánchez. Y sin embargo no queremos elecciones porque tienen mucho coste. No sé. Esto me recuerda también un poco al bucle en el que entramos en esas elecciones de 2015, que luego también se repitieron en 2016. Y entonces incluso escuchábamos a dirigentes de Ciudadanos decir que esto de repetir elecciones, que era esto, que los ciudadanos ya habían votado, que había que ponerse de acuerdo. Bueno, pues que se apliquen también un poco el cuento ahora. Ya se votó y es igual de constitucional convocar elecciones como hacer una moción de censura. Entonces, que asuman que una moción de censura se puede hacer y está en la Constitución. Es que no sé qué obsesión tienen con el tema de las elecciones. Pero es que Albert Rivera, todos los días que sacamos los audios, todos los días, habla de lo mismo. Tiene un glosario de palabras que son golpe de Estado, elecciones, Pedro Sánchez, Quim Torra, no hay más. Entonces yo creo que en eso hay que avanzar un poco, porque si no parece que tu intencionalidad es idiotizar a la sociedad. ¿Has visto cómo he suscrito tu comentario con música? Y punto. Bien dicho, y punto. No, pero es verdad, es que al final estamos asistiendo todos los días a una permanente reclamación de adelante las elecciones, deje ya este fraude electoral. Cuando no se habla de Cataluña, que entonces es un golpe, que entonces lo vemos en unos términos... Es que Ciudadanos también hubiese hecho una moción de censura si le hubiese interesado. El problema es que no le interesó, pero... Bueno, y que no tenía los apoyos, y cuando uno no tiene los apoyos, a lo mejor debería reflexionar por qué nadie le quiere dar el apoyo, pero... De todas formas, es verdad, la gente está un poco cansada del asunto catalán, pero lo vemos la diferencia entre la agenda setting y la gran agenda cafetera. Porque aunque eso dice Albert Rivera, paralelamente está solamente hablando de Cataluña, permanentemente. Mientras que las portadas igual. Es que todos los días, hoy cuando hay que buscar temas, es que es muy difícil. Aquí tenemos esa conversación permanentemente de vamos a intentar buscar temas un poco más allá, pero no te puedes abstraer del todo. Porque hoy es fotografía en todas las portadas, siempre además... Se pone mucho énfasis cuando hay una cierta división en el independentismo. Son temas importantes y nadie dice que no, y aquí en el programa los tratamos. Pero es verdad que es tan difícil abstraerse. Por eso los viernes son un día muy importante, muy interesante en la cafetera, sí, porque hablamos de otras cosas. Bueno, y en la apertura ya lo habéis escuchado, que hay otros temas. Hay otros temas que, por cierto, hoy lo lleva La Razón. En la portada, 1 año del Me Too, de Weinstein a Ronaldo. Pros y contras de la explosión de la lucha feminista. Claro, es la perspectiva de La Razón, pero en todo caso, lo que sí es innegable es encontrar un contra en el Me Too
Me da miedo abrir esa página del periódico, de hecho, pero es verdad que el Me Too, yo creo que hay un gran cambio de paradigma. Lo que ha conseguido es que se hable abiertamente de cosas que estaban bajo la superficie de la sociedad y que nadie se atrevía a Y visibilizar. que muchos casos que habían quedado sepultados por la vergüenza y por una serie de elementos, porque la sociedad no te invita a contar ciertas cosas, al final que una persona abra el camino significa que otras muchas se van a unir. Pero no es porque se lo inventen, como parece que sugiere en esos contras la razón. No es que se lo inventen, es que cuando tú has estado durante años guardando ese terrible secreto y ves que una persona desvela el suyo, te unes. Y yo creo que por eso tiene tanto significado el Me Too, ¿no? Y bueno, aquí a España no ha llegado del todo, pero bueno, yo creo que siempre estamos a tiempo, porque casos seguro que ha habido. Pero no te quepa duda, algunos hemos conocido. Algunos hemos conocido, pero vamos, lo vamos conociendo a cuentagotas. Pero yo creo que hay que entender el fenómeno desde esa perspectiva. Y es que tiene un significado el hecho de que una persona haga una denuncia pública y entonces se unan todas aquellas personas que en su momento tuvieron que callar y que han callado durante años. Romper las cadenas, romper el miedo, romper las cosas que nos atemorizan. Wonder Woman hoy va a ser la protagonista de nuestro programa, y los creadores de Wonder Woman y la filosofía que les empujaba, que les movía, la intención que tenían, dar a conocer también principios y valores para que las mujeres de la época de los años 40 tuvieran referencias en las que apoyarse para luchar contra esas cadenas. Así que vamos a hablar de ella. Y como tenemos aquí, ya lo hemos dicho, tenemos aquí 2 cómics a quienes estabais esperando para haceros mecenas, pero no encontrabais el momento, bueno, pues, oye, tampoco es un gran regalo, no deja de ser un cómic un poco de segunda manilla. Pero no le quites... No, pero aquí somos muy sinceros. A ver, está bien. Me da pena una cosa, he intentado conseguir los cómics de los años 40, que son los interesantes, de verdad. Todos son muy interesantes, pero los de los 40 son los que tenían esa raíz combativa. Los otros, bueno, son cómics de superhéroes, pero no deja de ser los cómics que han pasado por nuestras manos, que han estado aquí en el estudio cafetero, impregnándose del aroma del café mañanero, y entonces tienen algo también de resistencia. Así que vamos a sortear estos entre las personas que se hagan mecenas hoy, estos 2 cómics de Wonder Woman. ¿Te has hecho fan incondicional de Wonder Woman? Absolutamente. Y entonces le digo, me dice el pequeño Fer, dice... Llegamos el otro día a un centro comercial y digo, ¿tenéis muñequitos de Wonder Woman? Y coge Fer y entonces la chica que nos atendía se acerca y dice, ¿qué pasa, que te gusta Wonder Woman? Y dice, no, le gusta a mi padre porque es feminista. Entonces digo, dijiste, bueno, sí. Es una superheroína feminista. ¿Ah, sí? Me encanta porque me estimula mucho toda la historia alrededor del personaje. Me parece que es maravillosa como personaje de cómic, pero me parece también que tiene que alguien con tanta cualificación intelectual como este triángulo de personas decidieran, vamos a extender esto a través de la cultura popular, me parece una historia apasionante. Y luego me parece un modelo, que esto ya lo he comentado un montón de veces aquí en el programa, pero lo que retrata la película es también otra cosa, que es el modelo familiar que ellos asumen, triangular, y esto me parece que es el modelo absolutamente idóneo para sacar adelante a la sociedad, pero ese es otro debate. Hola cafetera, soy Quique Pinel. Me alegro de que esta semana se haya elegido esta pequeña joya. Bueno, se ha elegido esta pequeña joya porque tú, Quique Pinel, nos la has dado a conocer, porque nos enviaste un mensaje diciendo, oye, os recomiendo esa película que he visto, que es apasionante precisamente lo que retrata. Y de que haya gustado, al parecer, a tanta gente. Estoy deseando mañana escuchar a Elisa McCausan, que es una experta en este tema y que seguramente cambia vuestra percepción del cómic de superhéroes. Solamente quería apuntar que mientras aquí estábamos en España volviendo al medievo con la inscripción femenina, al otro lado del océano estaban hablando de poliamor, de relaciones abiertas y de feminismo. Un saludo. Bueno, pues hablaremos de eso, efectivamente, con Elisa McCausland. La verdad es que la hemos entrevistado, pero la entrevista era bastante larga y tampoco podemos hacer una cosa tan específicamente sobre el personaje y sobre la naturaleza del personaje porque hay mucha gente que no lo conoce. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a lanzar pequeños fragmentos de la entrevista, pero si la queréis escuchar completa, cuando acabe este programa la vamos a publicar en Radio Cable y ahí vais a tener la entrevista para el que le interese mucho la naturaleza del personaje, toda la perspectiva feminista y cómo Elisa McCausland ha escrito un libro muy brillante, ha profundizado mucho en este personaje y ha leído todos los cómics desde el principio y entonces ha hecho un análisis bastante profundo sobre la naturaleza del mismo. Esa entrevista, en cuanto termine el programa, la podéis ver en Radio Cable. Así que de eso vamos a hablar hoy y vamos a sortear estos 2 cómics entre los que se hagan mecenas para un año hoy, a lo largo de la jornada de hoy y de este fin de semana, para que haya un poquito de margen y lo puedan escuchar también los expatriados y todo eso. Así que esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. También vamos a hablar de la prensa internacional, ¿eh? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que como cada semana incorporamos también a esta conversación a Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Para analizar la manera en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a nuestro país, también algo de información internacional, pero la forma en la que han recogido noticias sobre España. Y claro, veíamos, hay algunas noticias que son inevitablemente objeto de análisis en la prensa internacional, el aniversario del 1 de octubre, ¿no? The ballot boxes used in the referendum, our museum exhibits now artistic expressions of the defiance and the violence that day. And polls suggest that there hasn't been an increased appetite for independence, or a lesser one, that people are split roughly 50-50. And now there are new governments, new words, but the same entrenched opposing positions. And the painful memories of last year has left an element of bitterness and a fragile and divided atmosphere 1 year on. El aniversario del 1 de octubre y todo lo que ha sucedido después, la verdad es que sí, Cataluña ya se sabe, ya lo hemos contado muchas veces aquí, es un tema que causa un interés enorme en todos los medios internacionales y de hecho los corresponsales y los periodistas llevaban desde el fin de semana muy pendientes de lo que estaba pasando. Las manifestaciones, los incidentes, las reacciones después, todo ha sido recogido pues por todos los grandes medios, ¿no? Desde el New York Times, la BBC, The Guardian. Quizá lo que más han destacado, yo diría que lo que más han destacado es la división en Cataluña, que todo esto que se ha visto evidencia que el problema está lejos de ser resuelto, como algunos, sin embargo, parecían poder pensar por lo que había transcurrido este año, que el problema sigue. De hecho, había un titular de ABC News que era "El fuego sigue vivo", que evidencia un poco bastante como la sensación de que realmente sigue habiendo una mitad de Cataluña movilizada en favor de la independencia y una mitad que no quiere la independencia. Eso es lo que también se resalta mucho en la prensa internacional, que Cataluña parece dividida por la mitad. Había, por ejemplo, un editorial del Irish Times que decía: quizás sería bueno un referéndum para limpiar un poco el aire. Aunque la mayor parte de los medios, el New York Times, por ejemplo, decía que no se veía una solución a medio, a corto o medio plazo, ¿no? Que parece que todo sigue el bloqueo. Los incidentes han tenido mucha repercusión. Varios medios incluso han titulado diciendo que los independentistas intentaran casi entrar en el Parlamento. Esto ha llamado la atención porque es cierto que la prensa internacional hasta ahora valoraba mucho el hecho de que todas las grandes manifestaciones y todas las protestas o las marchas que organizaba el movimiento independentista habían sido pacíficas, casi modélicamente pacíficas. En este caso, por eso ha llamado la atención. Y luego hay un artículo que también es bastante llamativo de estos días en The Politico, que es la versión
en la versión europea del digital estadounidense, que es una de las más influyentes, de las que más leen, que venía a decir algo así como, lo titulaba algo así como la suave gestión o aproximación de Pedro Sánchez a la crisis catalana está funcionando. Venía a decir que en cierta forma estaba consiguiendo dividir al independentismo, aunque advertía que podía tener riesgos para su propio gobierno. Es decir, que es verdad que podía suponer elecciones anticipadas, pero igual que los medios internacionales señalan la división de Cataluña entre independentistas y no independentistas, también empiezan a destacar que se empiezan a vislumbrar las fisuras, que es algo que ya en algún otro artículo anteriormente había mencionado, pero que empiezan a verse también fisuras en el movimiento independentista. Esto les ha llamado la atención. Hemos visto que también el Financial Times decía que el Brexit da una oportunidad a nuestro país para aumentar la influencia que tiene en Europa, ¿no? Que también es otro de los grandes retos que tiene la Unión Europea delante, pero podría ser una oportunidad para España. Eso es lo que decía un artículo en el Financial Times, que recogía además unas conferencias que se habían celebrado en Segovia y que, bueno, había 2 o 3 analistas, una de ellas la mujer de Nick Clegg, Miriam Durantes, y sostenía un poco esto, ¿no? Es decir, Gran Bretaña ha sido en cierta forma parte de la terna, entre comillas, o del top 3 que decía el artículo de Financial Times, que ha dirigido, que digamos ha liderado la Unión Europea en estos años. Con su salida, evidentemente, queda espacio para que alguien adopte o tome su posición, y decía que España tenía mucho que ofrecer en este terreno, ¿no? Por ejemplo, hablaba un poco de cómo el europeísmo era uno de los países más europeístas, que al mismo tiempo había conseguido resistir los populismos y que sobre todo no condicionaran tanto la agenda y el debate político como en la mayoría de países de Europa, y además tenía experiencia de primera línea con el tema de la inmigración, que se insistía en que es el gran reto que tiene pendiente la Unión Europea para su futuro. Por eso decía que España tenía bastantes cartas para poder aumentar su influencia, jugar un papel de mucho más liderazgo, de mucho más peso en Europa. También advertía que, por ejemplo, la crisis catalana era un poco el talón de Aquiles, en el sentido de que, claro, asumir un papel más relevante, de más liderazgo y de marcar más la agenda, podía suponer incomodar a ciertos países que quizá España necesite para el respaldo ante la crisis catalana, pero sí consideraba que era una oportunidad que España no debería dejar pasar, ¿no? Si no, a lo mejor asumir un papel tan protagonista como convertirse junto a Alemania y Francia en, digamos, la nueva locomotora de Europa, por lo menos no dejarla pasar la oportunidad de integrarse en digamos, el grupo de países que va a ser el que dibuje el futuro de la Unión Europea, que eso además podía hacer revivir un poco la edad dorada o la influencia española, en Europa y en el resto del mundo que tuvo España hace años. Es ist eine von Dutzenden Aktionen, mit denen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter an den 1. Oktober erinnern. Statt Wahlzetteln. La gran noticia en todo caso esta semana, la condena del Tribunal Supremo para Rodrigo Rato. Esto ha tenido repercusión en la prensa internacional, porque claro, siendo una figura tan relevante en el Fondo Monetario Internacional, uno de los puestos de mayor responsabilidad que ha alcanzado nunca un español, habrá tenido mucha repercusión, ¿no? Ha tenido bastante. No diría yo que masiva. Otras noticias, así por ejemplo la de Iñaki Urdangarín tuvo más repercusión, quizá cuando entre en la cárcel, ¿no? Porque esto al final es la confirmación del Supremo, pero sí que lo han recogido muchísimos medios. De hecho, he visto hasta de Australia, en un medio australiano, que se ha hecho eco de la noticia. Der Skandal rund um die Tarjetas Black, die schwarzen Kreditkarten, hatte sich zwischen 2003 und 2012 abgespielt, als Rodrigo Rato Chef der spanischen Bank Caja Madrid war, die später in die Bankia überging. Claro, es el director del Fondo Monetario Internacional, es una figura que tuvo muchísimo peso en el exterior y que se resalta que ha sido condenado y que va a entrar en la cárcel, ¿no? Quizá la imagen de Rodrigo Rato entrando en la cárcel sea todavía más protagonista, pero sí que lo han recogido Reuters, medios, ya os digo, de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y se resalta esto además, que ha sido por un caso de corrupción con tarjetas de Bankia, además, al ser el presidente de Bankia, que fue la entidad que además provocó el rescate a España. Realmente la prensa internacional lo resalta y lo destaca, ¿no? Llama la atención. Recuerdo que había un artículo hace tiempo de The Irish Times que hablaba un poco de eso, de Rato, de caído en desgracia, ¿no? De cómo había pasado de ser una gran figura respetada a realmente pisar casi el infierno, y en este caso es la culminación de este viaje que claramente sí que ha llamado la atención fuera. Oye, y en otras noticias que no están
referidas a nuestro país, la gran noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, que ha tenido poco protagonismo en España, pero ha habido una investigación muy profunda del New York Times con un montón de especialistas analizando cientos de documentos de Donald Trump, las declaraciones fiscales de Donald Trump, y han encontrado algunos elementos bastante incómodos para Trump. Bueno, directamente le acusan en algunos casos de transferencias dudosas y en otros directamente de evadir impuestos. Es decir, la investigación es monstruo. Según se ha ido sabiendo después, los reporteros del New York Times llevan año y medio con este asunto. El reportaje son 8 páginas del periódico impreso, son como 13.000 palabras que decía alguien. Eso da idea un poco del peso y además del respaldo que tiene esta investigación. Y sobre todo lo que viene a señalar y viene a acusar es a Donald Trump de haber ayudado y contribuido a un esquema bastante organizado de elusión fiscal para su padre, es decir, el constructor, que a su vez le permitió heredar la fortuna sin pagar impuestos y que a su vez le permitió salvar muchas de sus propias empresas. Es decir, el padre de Donald Trump le hacía una serie de transferencias con objeto de no tener luego que pagar los impuestos y muchas veces para salvar algún negocio en peligro. Había una historia que contaba el New York Times de un casino incluso, ¿no? Que el padre de Donald Trump a uno de los casinos de su hijo manda a un empleado a comprar 3 millones de fichas sin hacer ninguna apuesta. Esto al final es ilegal, entonces le pillan, pero la multa es de 65.000 euros, con lo cual evidentemente económicamente salía rentable. La verdad es que las acusaciones están muy documentadas y ya se ha anunciado que la Fiscalía iba a abrir una investigación. Veremos a ver, porque este es un terreno que realmente puede suponer un serio problema para Donald Trump. Habrá que ver a dónde conducen. Es verdad que son declaraciones muy antiguas del padre de Donald Trump, pero sí hay la sensación de que, bueno, quizá esto pueda contribuir a un impeachment, pueda ser una causa de un problema bastante serio para Donald Trump, porque además toca un aspecto muy sensible, que es decir, el haber eludido sus obligaciones fiscales, ¿no? No es como incluso haber pagado a la actriz porno o incluso las acusaciones con Rusia. En este caso es un tema muy sensible que veremos dónde acaba, pero que sí que desde luego ha llamado mucho la atención y ha causado mucho interés y mucha inquietud, yo creo, entre los seguidores de Donald Trump. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la mirada sobre la prensa internacional. Hoy es viernes, en todo caso. También tenemos este ejercicio colectivo que hacemos con el Video Forum, y hoy la película elegida, Wonder Woman y el profesor Marston. ¿Qué has visto? La he visto. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha llamado la atención, la verdad es que es original. Creo que no me ha gustado tanto como a ti, pero... Pues vamos a comentarla pero ahora. Me ha gustado. Vamos a comentarla ahora enseguida, así que te quedas con nosotros. Por supuesto. Pues seguimos aquí, estás escuchando La Cafetera. La psicología es una ciencia muy joven. Aquí en Harvard, en nuestra escuela de Radcliffe, llena de bellas jovencitas, donde acabamos de separarnos del departamento de psicología y tenemos nuestro propio campo de estudio. La emoción es lo que estudiaremos este semestre, especialmente todo lo relacionado con la decepción. He inventado un modelo de emoción humana que nos guiará a lo largo de nuestra investigación. La teoría DISC. Y voy a probar mi teoría con ustedes. Les prometo a todas que descubriremos la verdad sobre quiénes somos. Y estoy deseando emprender esta aventura. Wonder Woman y el profesor Marston. Wonder Woman, que no Wonder Woman, que es como se tradujo aquí en España, como se trajo el título, pero en realidad la película original hablaba de las mujeres maravillosas y el doctor Marston, porque la película del año 2017 cuenta la vida de William Marston, en efecto, un psicólogo, un teórico de Harvard, que detestaba lo convencional, los valores pequeño burgueses, pacatos de la América de los 40, que defendía un feminismo radical, defendía que las mujeres tenían que empoderarse frente a todo aquello, y cuenta su historia, y no solo eso, la historia
de las dos mujeres de las que tenía precisamente que aprender. Elizabeth Holloway, su pareja, una brillante psicóloga también, dicen que incluso más que él, y que fue su pareja, y también de Olive Byrne, una estudiante de psicología y novia de ambos, porque estuvieron enamorados los tres, viviendo juntos hasta que murieron y tuvieron varios hijos. Eran personajes reales, está basado en una historia real, aunque tiene algunas matizaciones, pero está basado sobre todo en la investigación de una catedrática que hizo un estudio sobre la vida de los creadores del cómic Wonder Woman, dirigida por Angela Robinson, que ha sido directora, entre otras cosas, de la serie de televisión L, y imprime una mirada muy especial sobre esta historia de la vida del doctor William Marston, un psicólogo, un teórico de Harvard, que fue uno de los artífices del cómic Wonder Woman. Hoy vamos a hacer una cosa especial que habíamos dicho antes. Como hemos comprado para estudiar un poco el personaje, porque yo confieso que desconocía completamente la historia de Wonder Woman como personaje de cómic, como superheroína, la desconocía completamente. Entonces me compré un par de cómics, los vamos a sortear. Tenemos aquí un cómic, es de la etapa actual, y la que nos interesa hoy comentar es la de los años 40, porque es cuando transcurre la película de hoy, pero tenemos un cómic de Wonder Woman y lo vamos a sortear para quien se haga mecenas. Así también contribuye un poco a crear aquellas personas que se hagan hoy mecenas, como siempre llegan 2 o 3, pues que se hagan mecenas por un año, les vamos a sortear, les regalamos el cómic. Se tienen que hacer mecenas para un año, durante un año, pues si no, entre el envío y el no sé qué, nos comemos el mecenazgo. Pero ya que lo tenemos aquí, se lo vamos a enviar dedicado, porque la película retrata la historia de la creación. Para empezar, retrata una situación familiar muy singular, muy peculiar, la peculiaridad de unas personas que deciden vivir según unas normas muy personales la vida, enfrentándose a toda la sociedad de la época y a las convenciones de la época, pero luego además está la maravillosa intrahistoria de por qué nace la superheroína Wonder Woman y qué representa como figura. La película, decías, Pilar, me ha gustado. ¿A ti, María, te ha gustado? ¿Te ha gustado la película? Sí, me ha parecido muy bonita. Y sobre todo me ha dejado bastante reflexiva, porque hay una parte, en lo de la teoría DISC, ¿no? Habla de que se centran en 4 categorías de la emoción: dominio, influencia, sumisión y conformidad. Supongo que de esto iremos hablando ahora, pero lo que me ha chocado sobre todo es cómo trata el tema de la sumisión. Y ya hablaremos ahora de esto, pero esto es lo que me ha chocado y que me sigue haciendo reflexionar, porque, hay ciertas cosas que en un principio yo no estoy de acuerdo, pero que igualmente me hacen reflexionar. Entonces eso es lo bueno de la película, que es que hay cosas que te chocan, pero que te hacen reflexionar, te hacen abrir un poco la mente, ¿no? No sé, me ha parecido muy buena la película por ese hecho. Claro, porque estamos hablando de la historia de unos profesores de Harvard, un profesor y su mujer, se enamoran de una de las alumnas. Hay cosas que se cuentan en la película que son muy llamativas porque ayudan a comprender el personaje de Wonder Woman, porque todo esto se reduce a lo siguiente: 3 personas que viven una vida muy singular, que deciden que para introducir valores feministas en la sociedad tienen que crear un personaje al que accedan las clases populares, y lo único a lo que accedían las clases populares en aquel momento de forma masiva eran los cómics. Así que, gracias en buena medida a la aportación de la mujer de Marston, porque aunque Marston es el que firma, que en realidad lo firmaba con un seudónimo que aglutinaba a las 3 personas que lo crean, pero gracias a esto crean a la primera mujer superhéroe. Esto fue una innovación. Hasta entonces se conocía a Superman, se conocía a los grandes superhéroes, hasta que llegan estas 3 personas y fabrican a la superheroína Wonder Woman. Wonder Woman es las 2 mujeres y el propio Marston. Wonder Woman es un personaje tan completo que eso sí queda sintetizado en la película, porque en realidad equilibra diferentes personalidades. Han llegado un montón de comentarios y esto supone, entiendo, que es que la película ha gustado. Si fuese una película de ficción, yo le hubiera estado haciendo la ola y me hubiera quitado el sombrero delante del guionista durante muchísimo tiempo. Porque sinceramente creo que es una historia alucinante, y cuando ya uno ve que efectivamente es una historia basada en una historia real, pues a uno se queda sinceramente con la boca abierta. Esa manera de retratar una historia triangular con esos personajes tan interesantes, tan excepcionales, con las evidentes y lógicas dificultades de la época,
cómo el Dr. Marston crea a esa Mujer Maravilla que rompía los moldes por completo y desafiaba las leyes sociales, morales y éticas de la época, crea una mezcla que realmente te atrae y te rompe los esquemas durante toda la película. Y luego, bueno, pues ese final, como muestra de la lucha contra las convenciones sociales de la época, pues a uno le deja sinceramente con la sensación de decir, madre mía, qué peliculón me acabo de ver. Bueno, es una película curiosa. Y entonces, aludías a eso, claro, hay un pasaje que se explica así en la película. Dominio, influencia, sumisión y conformidad. Todas las relaciones humanas se analizan mediante la interacción de estas categorías de emoción. Una persona es más feliz cuando está sometida a una autoridad a la que ama. Es fundamental que una persona se someta a una autoridad voluntariamente. Tenemos un problema cuando nos vemos obligados a hacer algo que no queremos. Y eso... Claro, fue muy revolucionario para la época porque, como decía Pachi Freites, se descubrió con los años, porque entonces simplemente eran un matrimonio que convivía con una mujer que tenía otros 2 hijos. Luego se supo que no, que los hijos eran también de Marston, del autor de este cómic, y convivían los 3 en una suerte de triángulo. Luego hay debate. Hubo una catedrática que dijo que la relación era triangular realmente entre los 3. Ellas siguieron viviendo, él se murió además relativamente joven, siguieron viviendo juntas muchos años, hasta que se murieron. Y sin embargo, bueno, alguno de los familiares salió en contra de esta película diciendo que la película no retrataba con fidelidad la naturaleza de la relación. Es un poco irrelevante porque esto es una película de ficción, no deja de ser una película de ficción, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo consigue convertir en un icono feminista, que aquí en España pasó muy desapercibido porque no llegó a través del cine, cómo consiguen convertir en un icono feminista a una superheroína? Buenos días, cafetera. Mi aportación a la película es que en los años 60... mientras que los kioscos estaban inundados con cómics de Capitán Trueno, Tolerado, Superman, Batman, Roberto Alcázar y Pedrín, a Wonder Woman no la conocíamos. Era lógico, en una sociedad de los años 60, machista, nacionalcatólica, ¿cómo se podía vender en los kioscos cómics de esta chica tan valiente, feminista y también, de alguna manera, partícipe del poliamor? Así quedaron Superman, Batman como ejemplos para nuestra juventud del machismo más terrible, y ya Roberto Alcázar y Pedrín, y los que se remontaban al pasado como eran el Jabato o el Capitán Trueno, que en definitiva eran tolerados porque su autor era un republicano confeso. Buenos días y buen día. Claro, era un personaje muy desconocido, entre otras cosas, porque prácticamente no se vendía, pero quizá eso lo podamos atribuir también al carácter evangelizador en la materia del feminismo, y lo que hemos hecho ha sido recurrir a una escritora que ha analizado el personaje desde sus primeros cómics en los años 40, Elisa McCausland, que ha escrito un libro precisamente sobre Wonder Woman. Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Y Elisa McCausland nos contaba cuál es la aportación del personaje al feminismo. Precisamente al tratarse de una superheroína, habla directamente de lo que tiene que ver con el poder. Es decir, cómo todo lo que, además en sus escritos Marston consideraba que la mitad de la población, en este caso las mujeres, eran quienes iban a plantear el nuevo orden mundial. En esta ficción lo que encarnan no solo Wonder Woman, sino las Amazonas, es un programa educativo, formativo, revolucionario, que tiene que ver desde luego con unos principios feministas de finales del 19 y principios del 20 que están muy relacionados con, desde luego, la educación, pero también con la formación corpórea, ¿no? Y también con los lazos de sororidad planteados entre mujeres. Es decir, estamos hablando de que Wonder Woman es criada y formada en una isla paraíso y mandada al mundo, y enviada al mundo del hombre, al patriarcado, por así decirlo, para mostrar que se pueden las personas relacionar de otra manera, ¿no? A mí me gusta decir en ese sentido que Wonder Woman es algo así como una especie de artefacto alienígena, de un feminismo del extrañamiento, en el cual ella misma, en el momento en el que aterriza en nuestra sociedad, desnuda todas nuestras estructuras, ¿no? Todas nuestras estructuras y lo asimétricas, que son nuestras estructuras precisamente de poder, ¿no? ¿Vosotros la conocíais? Para nada. Yo, de hecho, Wonder Woman no la tenía asociada con un icono tan feminista como te revela la película, porque además yo creo que, como dices, o sea, la fuerza del personaje es que aglutina tres
tres en uno, ¿no? Y tres además muy feministas, porque el personaje de Marston en el fondo revela una concepción del mundo y de la vida profundamente feminista, que es llamativa siendo un hombre, aparte de que bueno, luego la relación personal, que vamos, en la película claramente son un triángulo, luego ya, y que es bastante creíble que lo fueran en la realidad, pero yo sí recuerdo de pequeña haber visto la serie de Wonder Woman, y yo creo que quizá por la época en la que fue grabado, que creo que coincide un poco con la época de Reagan, el conservadurismo en Estados Unidos, me da la sensación de que se intentó despojar un poco al personaje en esas historias de esta capacidad de transgresión, ¿no? Y de romper cadenas. Es verdad que era una superheroína que tenía poderes, pero se intentaba mirar más un poco el aspecto más anecdótico, más de superhéroe, no tanto esta profundidad que claramente además en la película sí se ve, y de hecho el propio Marston, cuando tiene que enfrentarse al tribunal de la censura, lo defiende, y además defiende esa idea de que no, es que el mundo se cambia desde los jóvenes, ¿no? Desde de la educación, y llegando a ellos e inculcándoles estos valores. Entonces sí que es verdad que la película eso lo deja y lo transmite bien, aunque no se centra tanto en Wonder Woman, pero sí es verdad que ese aspecto se queda bastante patente. Se centra sobre todo en la familia, qué gente tan increíble, porque con la extraordinaria formación intelectual que tenían, doctores de psicología en una universidad como Harvard, gente extraordinariamente bien preparada, deciden que para explicarle al mundo cómo se deben cambiar las relaciones y que las mujeres deben tener más poder en una sociedad que era profundamente machista, la de la época, y cómo lo pueden hacer, y se inventan hacerlo a través de un cómic para repartirlo entre las clases populares. A mí me parece de un ingenio, de una creación que luego también revela la propia genialidad de ellos como triángulo. Bueno, de hecho, hay una parte en la que él dice: los hombres no renunciaremos a nuestro propio poder. Y entonces hablaba de que su cómic iba destinado sobre todo a las jóvenes de esa época, porque él dice, yo me fijo en ellas también para hacer este personaje. O sea, también había una influencia de todas las jóvenes que él veía en la facultad y de los comportamientos que tenían, ¿no? Y sobre todo para que ellas tengan esa seguridad en sí mismas, para que sientan el poder que tienen, ¿no? Que yo creo que ese es el gran problema muchas veces de que, bueno, pues de no llegar a una sociedad también de igualdad, porque no nos creemos el poder que tenemos, ¿no? Y yo creo que también alude precisamente a eso, a darle poder a las futuras lectoras de Wonder Woman. Y luego también hay una cosa que ahora que decías eso me llama la atención, porque los dos personajes femeninos, tanto el de la mujer como el de Olive, que es la estudiante que se une a ellos, son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, la estudiante, de hecho, luego te enteras en la película que es hija y sobrina de dos importantísimas feministas, que luego a ella en concreto no le prestaron tanta atención y a ella la criaron las monjas, aunque claramente por esa misma capacidad de luego vivir su vida como ella desea, ves ese pozo. Entonces es llamativa esa especie de contradicción. Es un triángulo que se equilibra, las dos mujeres se complementan, una le hace de complemento al otro y además él le hace de complemento a ellas dos. Lo que pasa es que en la película se ve que el que lo tiene clarísimo es el personaje del profesor, porque las dos mujeres tienen más dudas. Y de hecho, lo primero que le dice a la alumna es: prométeme que no te vas a acostar con mi marido. Es decir, a pesar de que es un personaje tan intelectual, tan profundo, tan abierto y realmente, pero al final su primera reacción es esa, ¿no? Que es como bastante convencional. Y luego precisamente es el personaje de la mujer en el que, al menos en la película, en un momento dado decide romper el triángulo, que quizá por la presión social, por el miedo a lo que puedan sufrir los niños, a los hijos, porque se están metiendo con ellos, hay peleas. Es decir, a veces también eso revela un poco, ¿no?, la dificultad a veces de llevar hasta las últimas consecuencias esta ideología. En cambio, al menos en la película, el personaje del profesor es el que lo tiene claro y las vuelve de hecho a juntar al final para garantizar además que el amor va a ser lo que las permita sobrevivir, lo que va a permitir transformar el mundo. Pero me parece interesante cómo refleja la película en las mujeres las dudas, y en cambio el personaje masculino parece no tener las Bueno, no hay dudas. que olvidar que además la homosexualidad estaba condenada y perseguida en Estados Unidos, y en aquella época socialmente, de hecho eso podría explicar la manera en la que esa parte de su familia la llevaron de una forma mucho menos abierta, mucho menos mostrada a los vecinos, ¿no? Y luego, porque hablando de que, bueno, que podía parecer, ¿no?, que el que realmente estuviese más convencido y dominase más la relación triangular fuese el hombre, es verdad que hay una escena que es en la que ellos ya, digamos que ya empiezan a hacer sus muestras de cariño,
al final la que decide tenderle la mano a él es su propia mujer, es decir, la que realmente domina, yo creo, esa relación, al menos en ese momento, es la mujer de él, ¿no? Y luego también yo creo que el desencadenante de que empiece esa relación es la máquina de la verdad. En el momento en que se muestra que la alumna siente algo por ambos, porque así lo dice la máquina de la verdad, ahí es el desencadenante de todo y el que hace romper sus propios esquemas a los tres y decir qué está pasando. Y luego ya sí que es verdad que ya empiezan su relación. Pero yo creo que la máquina de la verdad, que de hecho Marston es el creador, yo creo que es el desencadenante de todo esto, ¿no? Pero eso es a lo mejor una licencia de la propia película, porque lo que sí que es cierto es que es verdad que una de las aportaciones a la ciencia de ellos fue no la máquina en sí, sino un componente que hizo que la máquina de la verdad, la que conocemos, la que se utiliza en las películas para investigar en los asesinatos, de hecho, al principio no funciona la máquina. Al principio dicen, es que no funciona, o sea, estoy diciendo algo que es verdad y no lo está tomando como que es verdad. Y entonces la alumna les dice, es que a lo mejor no estáis haciendo las preguntas adecuadas. Y entonces ya ella, la mujer, le pregunta a él, ¿estás enamorado de la alumna? Y entonces se demuestra que sí que funciona la máquina. Lo que pasa es que hay que hacer preguntas relevantes, ¿no? Sí, también es verdad que el personaje de la alumna al principio empieza a colaborar con los profesores porque quiere profundizar en la psicología humana, ¿no? Ella es una persona muy guapa y cómo esto, en cierta forma, la encasilla en la sociedad, entonces le interesa averiguar por qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que los personajes tienen esa capacidad de intentar profundizar, de llegar más allá, que es muy interesante y que de hecho les permite avanzar y les permite luego desembocar o terminar en este trío que además les hace vivir felices toda su vida, ¿no? Que en esto también me llamó la atención, ¿no? Como de hecho la sociedad americana, con lo conservadora y puritana que es, sin embargo, tolera estas cosas, ¿no? Mientras lo hagan en casa, es verdad que hay un personaje de la vecina que dice, bueno, puedes hacer lo que quieras en casa, pero yo no quiero verlo, o no quiero... pero al final ellos estaban ahí, ¿no? Es decir, amparados un poco en esa libertad, les permitieron vivir desde luego hasta la muerte de Marston, y a ellas dos, por lo que parece, vivieron hasta que las dos murieron. De todas formas, esta forma de relación y la hipocresía de los vecinos alrededor y de todo esto, que esto también está reflejado en una serie que va exactamente de eso, que se llama You, Me and Her, que también habla de una relación así triangular, y básicamente los grandes problemas los ponen los vecinos y todo eso. Lo que pasa es que Marston lo que hacen es una apuesta política, o sea, convierten esto en una apuesta política, porque de hecho algunas de las cosas que se juzgan en ese comité de la moralidad sobre sus cómics son el lesbianismo que muestran las imágenes de sus cómics, las escenas de bondad. Dejando de lado un poco la cuestión feminista, porque creo que la película, aunque pretende ser feminista, pues peca un poco de mansplaining en muchos momentos. Lo que sí que es cierto es que la película es una buena alegoría de un país tan hipócrita como es América, donde puedes ser libre hasta que realmente lo eres o hasta que alguien se entera de que eres libre. Ahí ya dejas de poder serlo. Y en ese sentido hay una escena muy llamativa, que es cuando la madre de los otros niños lo descubre y les dice, en la intimidad de vuestra habitación podéis hacer lo que queráis, pero cuando eso les toca a mis hijos, es como que dejáis de ser libres, ¿no?, para poder hacerlo. Y es justo un poco lo que pasa en este país. Hola, Resistencia. He visto El profesor Marston y La Mujer Maravilla y me ha gustado. Por un lado, su historia de amor hasta el final de los tiempos y por la que pagan un precio muy alto por estar fuera de toda norma y convencionalismo. Es duro ser víctima de los prejuicios y ese precisamente es el punto de partida de la película. ¿Qué es normal? Hay que ser muy valiente para defender aquello en lo que crees, sabiendo que tienes todo y a todos en contra. Por eso la escena con la pira de cómics, que apenas dura un momento, me parece doblemente dolorosa, ya que en esa hoguera están quemando por un lado su historia de amor contra viento y marea, y por otro, la posibilidad de libertad y empoderamiento femenino. Yo no he leído los cómics en su versión original, pero sí sé que aún hoy seguimos dando miedo a las mujeres fuertes, libres y empoderadas. Un saludo, cafetera. Pero también algunos apuntabais no solamente al empoderamiento de la mujer, sino que también muestra un empoderamiento de las personas que no entran en esa horrible categoría llamada normal. Y entonces se habla del empoderamiento de una persona que deja a un lado
lo que opinen de ella la sociedad, deja a un lado todos esos prejuicios que está sufriendo en sus carnes para simplemente pues pasar del mundo y hacer lo que realmente tú crees y ser fiel a tus convicciones, ¿no? Entonces yo creo que también habla del empoderamiento en general, del empoderamiento de las personas que no entran en esa categoría de lo normal. Yo con lo que me quedo es un poco con lo que se ve al final, que ellos todo el tiempo están luchando contra, digamos, los prejuicios de la gente, y una de las dos chicas es como que se siente avergonzada por lo que estaban haciendo, y cuando ella se avergüenza la gente lo utiliza más para atacarla, y es cuando dicen no, pues no nos vamos a esconder. Cuando ellos se empoderan y sacan la fuerza y de repente la gente ya no les puede atacar. Cuando tú te escondes de algo que la gente cree que es vergonzante, pero le estás diciendo a la gente que te puede avergonzar por ello, pero si cuando tú reconoces que lo que tú estás haciendo no te avergüenza, nadie puede utilizarlo en contra de ti. Y entonces es cuando te empoderas y cuando realmente empiezas a ser libre en esta sociedad tan opresora. Ha incorporado la prueba del detector de mentiras en el cómic de Wonder Woman, su lazo de la verdad, con el que obliga a los criminales a confesar. Es correcto. ¿Por qué es Wonder Woman una amazona? En la mitología griega, las amazonas eran una poderosa tribu que vivían sin hombres. ¿Sin hombres? Para mí es importante que las jóvenes de hoy se den cuenta de que el poder para crear su propio destino está en ellas mismas. Para ser presidenta de los Estados Unidos, si quieren. Y el grito de guerra de Wonder Woman es sufriente Safo. Safo es una célebre poetisa de la antigua Grecia. Conocida por su amor a las mujeres. Estoy convencido de que la pasión y la emoción entre mujeres es perfectamente natural. Dr. Marston, el lesbianismo es una enfermedad mental. Como doctor en psicología, su respaldo a este comportamiento anormal en las páginas de su cómic es una osadía. Claro, porque ahí se ve cómo estaban combatiendo también contra la óptica de su propio tiempo y la evolución que esto ha supuesto. El personaje de Wonder Woman, yo no sé si los oyentes habréis visto alguna vez o habréis seguido los cómics, probablemente no, porque muy poca gente lo conocía, pero en realidad es una amazona que vive en una isla. En esa isla se estrella alguien que es un humano y entonces les cuenta que el mundo está viviendo una gigantesca guerra y les explica la maldad del humano, y entonces Wonder Woman decide ir a la tierra de los hombres a ayudar para encontrar al mal absoluto, ¿no? Y para combatirlo. Hombre, lo que sí es cierto es que Wonder Woman es la superheroína por excelencia. Así como superhéroes hay muchos más y cada uno tiene su preferido, ¿no? En cambio, hay otras superheroínas, pero ninguna con tanto peso ni con tanto calado. Quizás sea por eso, por todo el bagaje político, el bagaje de reivindicación que tiene toda la historia, porque es verdad que cuando piensas en una superheroína te vienen pocas más a la mente que Wonder Woman. Supergirl es un personaje como mucho más marginal en este sentido, pero Wonder Woman, y sí que es verdad que además algunas de las pelis y tal lo reivindican eso como una mujer empoderada, con poderes, capaz de hacer frente a cualquier situación, y sí que no me extraña que se haya convertido en un modelo, aunque tú decías que es raro que no haya sido mucho más el icono del feminismo, ¿no? Claro, pero también algunos oyentes apuntabais a que, bueno, a lo mejor ese desconocimiento de Wonder Woman también tenía que ver con que igual pues no interesaba, ¿no? Que se repartiesen esa serie de cómics. Había un oyente que decía, claro, es que en los años 60, sí conocíamos a algunos superhéroes, dice, pero Wonder Woman no la conocíamos. Menos aquí en España. Y hablaba de esa intencionalidad también de que no se conociese. Y además que al fin y al cabo lleva la bandera americana como uniforme, porque la falda de estrellas, luego le quitan la falda y se queda como una especie de bañador. En esto hay mucho debate. ¿Puede un icono feminista estar tan sexualizado? Entonces, en la película del 2017, que en efecto no profundiza demasiado en esa perspectiva feminista, pero se criticó mucho a la actriz de la película, en el 2017 Naciones Unidas decide premiarla, darle un reconocimiento por la defensa de los valores feministas. Hubo una campaña internacional brutal para decir que estaba demasiado sexualizada y que entonces no representaba el estándar de las mujeres. Y cuando uno ve los cómics, efectivamente, ves a Wonder Woman y poco menos que podría ser modelo, tiene, digamos, su figura, toda la cuestión corporal, tiene una... Entonces, esto se lo hemos preguntado a Elisa McCausland, porque nos llamaba la atención. ¿Qué contradicción existe entre tener un personaje, una superfigura defensora del feminismo,
y que esta represente, sin embargo, estéticamente pues una iconografía tan concreta. Pero ella nos decía... Su esencia arquetípica está sintetizando mitología, está sintetizando política, está sintetizando cultura popular y desde luego en eso tiene mucho que ver el pulp, el cómic de superhéroes y todo, digamos, todo el latir de una época, ¿no? Además, para nada creo que se contradiga. Yo, en este sentido, siempre defiendo lo que es el viaje de la superheroína como político en el sentido de sus actos. Lo que lleve puesto me importa muy poco y creo que esa era un poco la idea del clan Marston, desde luego, teniendo muy en cuenta que de lo que se está hablando, sobre todo, es de un romper las propias cadenas. Es decir, hay una esencia interesantísima en el personaje que ha habido pocos guionistas que la han recuperado más adelante, que tiene que ver sobre todo con la lucha contra una misma, ¿no? Y cómo en esa lucha, en realidad, esa liberación tiene mucho que ver, desde luego, con las compañeras, ¿no? Y es algo bastante interesante. Además, el tema corpóreo, o digamos la opinión que pudiera tener en ese sentido el clan Marston y Peter en particular, queda luego, digamos, bastante diluido con otros personajes, como es la propia Etta Candy, ¿no? En los primeros cómics, en los que mientras Wonder Woman le aconseja que no coma chocolates, ella dice que es como es y que los chocolates es lo que le dan incluso, vamos, que no por ello tiene que ser, por así decirlo, de una manera más canónica, corpórea. Claro, esto es muy revolucionario para la época también, ¿no? Sí, porque además es verdad que Wonder Woman, sobre todo en algunas de las imágenes, sexualmente es una imagen muy provocadora y muy atractiva. Pero yo creo que también probablemente refleja eso, un romper cadenas, ¿no? Es decir, no en esa época de la sociedad americana que era muy puritana, que era muy de ir tapadas, muy eso, también en sí mismo es un romper un convencionalismo y es el ser orgullosa de esta parte. Es verdad que que la sociedad actual condiciona mucho y se ha pasado al otro lado, ¿no? Es decir, no es que tengas derecho a defenderlo o a reivindicarlo, sino que parece que estás obligada a hacerlo. Entonces quizá nos hemos pasado de frenado o esto no se ha explicado bien, pero yo creo que en el momento en el que surge sí que esa carga sexual también en sí misma es un mensaje político y es un mensaje de reivindicar esto como algo de lo que no hay por qué de avergonzarse, ¿no? ¿Un cómic, Bill? Es perfecto. Voy a inyectar mis ideas justo en el mismo corazón de América. Buscaré un artista de verdad que lo dibuje bien. Es una princesa amazona que vive en una isla de mujeres viejas. Isla Paraíso. Y un hombre que se estrella en la isla. Sí, Steve Trevor, el espía. Y lleva un traje muy sexy. Bueno, es atlético. Y brazaletes plateados. Que desvían las balas. Y todas sus amigas y ayudantes son universitarias que celebran fiestas donde se azotan y todo el mundo lucha contra los nazis y vuela en un avión invisible. Sí. ¿Qué? Bill, te queremos, de verdad, muchísimo. Pero nadie, y te digo esto con toda la compasión y sinceridad en mi corazón, que nadie va a publicar esto. Claro, hay una trampa. Hay muchas dudas de que la idea del cómic fuera realmente solo de él. Y realmente es una creación colectiva. De hecho, en algunos de los primeros cómics, ellas son uno de los guionistas, cosa que no es muy conocida. Y luego muy presente en la película, muy presente el bondage, muy sofisticado, como decíamos antes, las ataduras, la sumisión. Esto también sale bastante retratado en los cómics de los años 40. Y le pedíamos a Lisa McCausland también que nos explicase un poco esto. Y cómo desarrolla Marston en este TVO lo que podría ser su programa pedagógico basado precisamente en estas relaciones de poder. Y él entiende toda esta cuestión del BDSM como un campo de juego, como un ámbito en el que poder hacer simulacros, si lo prefieres, o jugar con estas dinámicas de poder, ¿no? Para poder entenderlo y comprenderlo. Y desde luego no hay que eludir en ningún momento que estas amazonas, y Wonder Woman como la amazona arquetípica, desde luego es atlética, pero también tiene mucho de pin-up. Entonces, por así decirlo, estamos hablando de un artefacto pop que también aspira a seducir tanto a niños como a niñas, y no tan niños y no tan niñas.
Bueno, la aspiración de la seducción. En todo caso, la entrevista completa de Lisa McCausland la podéis escuchar en Radio Cable, la vamos a colgar completa, pero nos parecía que para aquellos que no estuvieran tan interesados en la figura y en las metáforas que arrastra el personaje, pues la hemos resumido en estos fragmentos, pero tenéis la entrevista completa, que dura unos 10 minutos, en la web de Radio Cable. Sumisión. Mi nombre es William Moulton Marston. Soy el creador de Wonder Woman. Wonder Woman es una carta de amor. Es una fantasía. Procede de un lugar lejano donde hay belleza, justicia y respeto. Escribo lo que veo en las mujeres que conozco. Mujeres que son igual de justas, de fuertes y de capaces que Wonder Woman. Podríamos discutir la longitud de su dobladillo. Pero lo importante es el modo que tiene Wonder Woman de reformar a los criminales. Les hace decir la verdad. Eso es lo que ella defiende. La verdad. Para ustedes, Wonder Woman es un simple cómic. Pero es mi vida. Es mi amor. Las dos mujeres que en realidad tuvieron mucho más protagonismo del que queda reflejado en la película, Elizabeth Holloway y Olive Byrne, y que son también lo que explica el propio personaje de Wonder Woman. Bueno, conclusión. Me gusta además este final porque dice: el modo que tiene Wonder Woman de reformar a los criminales les hace decir la verdad a los criminales. Eso es lo que ella defiende, la verdad. Y yo añadiría esa misma verdad que llevó a estas tres personas a descubrir una forma de sentir y una forma de vivir. Y una forma de vivir y de sentir que además no le importaba romper los convencionalismos y un poco contravenir la moral mayoritaria en ese momento, y eso, con esa capacidad de defender aquello en lo que crees, que eso sí que, y además está muy bien contada la historia de cómo, porque hay mucho debate también sobre las historias de poliamor, pero cómo cuando tres personas creen en ello son capaces de hacerlo, de vivir y de conseguir que las dejen, aunque sea en la intimidad, lo que decíamos antes, pero de conseguir vivir toda su vida siguiendo sus convicciones, ¿no? Que es posible, que eso también... Te diré que ha sido catalogada, se ve mucho en Internet, como una película sobre el poliamor. Yo no creo que sea exactamente sobre poliamor. El poliamor es un concepto mucho más abierto. Yo sintonizo mucho más con esta forma de entender la relación. Es una relación colectiva, eso es verdad, pero es una relación triangular, donde la fidelidad existe dentro del triángulo, ¿no? Pero no es una relación abierta, poliamorosa, claro, entendiendo por poli que hay varios componentes o varios actores en la relación, sí, pero en todo caso, bueno, es un acto de una valentía gigantesca, eso es verdad, pero sobre todo en aquella sociedad, ¿no? Bueno, habíamos dicho, como a mí me ha interesado un montón, me interesa un montón además el personaje, habíamos comprado el cómic, lo vamos a sortear entre quienes se suscriban, hagan una suscripción anual, y al primero, al segundo que llegue, al tercero, al cuarto, bueno, no sé, lo sortearemos entre los... Tenemos dos cómics, los podemos sortear los dos y se lo hacemos llegar dedicado a las dos personas que se suscriban, y os agradecemos muchísimo. Esperamos que os haya gustado la película y el ejercicio del Videoforum. María Pilar, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a marchar, volvemos el lunes, y la película elegida para la próxima semana va a ser Ágora. La película de Alejandro Amenábar, una matemática, nos va a permitir conocer al personaje de Hipatia, una matemática absolutamente revolucionaria, una mujer que luchó contra las convenciones de su tiempo, así que nos va a dar para muchas reflexiones, seguro que os encanta. Ágora, la película elegida para la próxima semana. Gracias a todas, cuidaos mucho, disfrutad del fin de semana, portaos mal. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.